¿Quién es Lizeth Selman? Podría definirse de distintos puntos de vista. A mí me gusta utilizar la vía más sencilla para decir que soy una simple mortal en busca de la verdad en todos los campos, que quiere crecer todos los días, que quiere irse a la cama con la satisfacción de haberlo intentado en función de hacer algo positivo en favor de los demás. Yo pienso que los seres humanos estamos interconectados, que cada quien tiene una misión que cumplir desde el rol que le ha tocado, y eso significa poner a punto una vocación innata para desarrollarla, ser feliz y ponerla al servicio de los demás. Pero más allá de eso, obviamente soy en principio arquitecta. Comencé a ejercer la carrera en los primeros años en que coincidió mi vida con esa puerta que se abrió al mundo de la comunicación y en el que justamente este 2014 cumpliré 30 años de un camino que ha sido para mí muy positivo, de mucho aprendizaje, un camino de doble vía porque me ha permitido conocer mucha gente y recibir mucho desde respeto, amor, trabajo, y al mismo tiempo he intentado representar lo mismo para todas esas personas con las que me he tocado en ese aspecto tan espiritual para mí e importante que se llama vida. Yo creo que la vida es eso, un tren donde suben y bajan muchas personas, algunas se quedan, otras se bajan antes de llegar a término, pero siempre con una función importante. Mi niñez, me encanta recordar mi niñez porque tengo tantos momentos felices. Yo nací en la calle Palo Hincado, en el segundo piso de una casa, bueno, un edificio de 3 pisos, que queda frente a donde existió el Cine Olimpia. A mis 2 años nos mudamos al sector, digamos que colindante con Gascue, se llamaba, o no sé si se sigue llamando, en Sánchez Lugo. Y lo recuerdo con tanto cariño porque era la época en que los niños aprendíamos a jugar, como dice la expresión popular, con tierra y un palito. Yo felizmente tenía vecinitas que eran de mi edad, apenas había uno que otro varoncito, pero era feliz cuando después de regresar de la escuela, que quedaba muy cerca de mi casa, yo estudié en un colegio católico, aunque el preescolar y hasta segundo curso, el ya sé leer, fue en el Colegio Perpetuo Socorro, que también recuerdo con mucho amor. Así que luego de la escuela había toda una rutina en mi casa de orden y disciplina para poder ganarse el tiempo libre de jugar. Y si había buenas notas, cumplimiento con las tareas, entonces tenía permiso también de poder comprar un helado. En aquel entonces eran los helados cremita, un señor que pasaba con un carrito. Y no hay que hacer tanto, pero en aquella época los helados eran de paleta, los de agua nada más costaban 5 centavos y los rellenos de leche costaban 10. Así que eso era parte del premio. O recordar, por ejemplo, cuando pasaba el dulcero vendiendo alegría, ese dulce tan delicioso hecho de melao y ajonjolí. Y reunirme con mis amigas a jugar a la cocinita en un patio que en aquel entonces me parecía inmenso, pero que cuando visité, ya siendo adulta, me di cuenta que era bastante pequeño. Así que ciertamente Einstein tenía razón cuando demostró la teoría de la relatividad. Pero entre el rigor de una disciplina de padres muy austeros conmigo y con mi única hermana, mi hermana mayor, encontrar el equilibrio para poder ser niña, para ir al ballet desde muy temprana edad, algo que ha sido en mi vida importante, la danza, y esas
instrucciones colaterales con la escuela que me enseñaron a hacer otras cosas, me hacen decir hoy con una sonrisa que mi niñez fue sin duda muy rica, aleccionadora y con una buena base para lo que posteriormente me ayudó a ser una joven disciplinada y obviamente hoy día una adulta que intentó hacer lo mismo con mis propios hijos. Si bien es cierto que yo soy orgullosamente dominicana, cuando me refiero a mi familia, a mi ascendencia, primero, tengo que decir que mis 4 abuelos fueron inmigrantes palestinos a principios del siglo XX. Del lado de mi padre se radicaron en Santo Domingo, la capital, y del lado de mi madre en el nordeste, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Así que esas son mis raíces, por tanto crecí en una cultura con muchas tradiciones árabes, no solamente la parte gastronómica, sino otras que hemos intentado preservar y transmitir a las siguientes generaciones, que son mis hijos, y que se convirtieron luego entonces en mi familia, en ese nuevo núcleo que junto al padre de ellos constituí. Mis hijos son 3 hombres que han hecho de mí una reina, debo decir así, y lo bendigo porque como los 2 mayores ya están casados, entonces ellos han convertido a sus esposas en reinas, que es como debe ser. Queda conmigo el menor, que es todo un hombre, tiene 28 años, y al igual que sus hermanos, sigue preocupándose por mí, pendiente de mí, y me halaga ver que la siembra está dando una buena cosecha, porque pienso que los valores que recibí han sido posibles ser transmitidos a cada uno de ellos, que lo van multiplicando, y yo pienso que es así como uno hace una buena sociedad. Mi familia es mi centro, mi pilar de apoyo, mi refugio y al mismo tiempo mi inspiración. Me siento más que bendecida por ser parte de ella. A mucha gente le inquieta en qué momento me sentí identificada con los medios de comunicación, y tengo que decir que la mayoría se queda sorprendida cuando digo que en realidad nunca lo busqué. Fue una oportunidad que llegó a mí y que felizmente yo acepté en ese dejarme fluir, que para mí es una fórmula que siempre da muy buenos resultados. En realidad, en aquel entonces, en ese 1984, terceras personas se enteraron de que Colorvisión andaba buscando una nueva figura femenina que asumiera el rol de presentadora de noticias, y coincidieron en que yo tenía condiciones para ello. Obviamente en principio dije, ¿y ustedes creen? ¿Pero de dónde les sale a ustedes pensar que yo puedo jugar ese rol? E insistían en que sí. Yo dije, pues no se pierde nada, ¿por qué no? Así que participé en un casting de 70 y tantos de muchachas en aquel entonces, y para mi agradable sorpresa y satisfacción fui la elegida. 2 meses después recibí una llamada para decirme que yo había sido la seleccionada, y fue así como comenzó todo este mundo en el que me he envuelto y que ha sido para mí sin duda el lugar que yo habría deseado, justamente para realizarme, para ser feliz, para crecer y para servir. La formación dentro de mi familia siempre fue muy importante. Primero la moral, la familiar, la que se bebe de la fuente del hogar a través del ejemplo, no solamente de la prédica, pero también la académica. Así que estudiar, solamente tenía 2 opciones en mi casa, sí o sí. No solamente hablo obviamente de la escuela, ¿no?, sino de buscar una carrera con la que uno se sintiera
identificada y entonces ir a por ella. Y en mi caso, desde que estaba en el primer año de bachillerato, me sentí atraída por la arquitectura. Yo me siento plenamente identificada con todo lo que tiene que ver con el arte. Contrario a mis raíces árabes, yo de negociante, por no decir que tengo poco, en realidad tengo nada. A mí todo lo que sea arquitectura, cine, pintura, escultura, televisión, manualidades, artesanía, representa un mundo fascinante, la fotografía. Así que una vez concluí el colegio, entré en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña a hacer la carrera. Me casé un año antes de terminar y tuve mi primer bebé, así que vine a concluir la carrera con un bebé recién nacido, pero cuando obtuve mi diploma la satisfacción fue mucho mayor porque por supuesto requirió de mí no solamente mucho más disciplina, sino un esfuerzo mucho más grande y no me arrepiento. Cuando comencé entonces en los medios, supe que para hacer un buen trabajo, para respetarme a mí misma y respetar al público al que iba a servir, tenía entonces que formarme en esa área. Por tanto, eso de la formación, el entrenamiento o el aprendizaje es un proceso que para mí no termina, jamás. Yo creo que hasta el último día en que uno tiene un hálito de oxígeno en sus pulmones, está conminado a aprender. Comencé entonces a intentar formarme en todo lo que pasara por mi frente en función de ciclos cortos, medianos o hasta largos, como fue el caso de una maestría en artes, mención periodismo, que hice a distancia en una universidad de Nueva York, pero en el interín desde producción de radio y televisión, oratoria, que ha sido uno de mis fuertes y que me ha permitido convertirme en una facilitadora y multiplicadora de ese arte, ampliar toda la formación y los conocimientos junto a las experiencias, a las vivencias en el ámbito de la comunicación pública. Todo eso ha formado parte de mi formación y de lo que me permite intentar hacer cada día un tanto mejor el trabajo, por llamarle de alguna forma, ¿no? Porque cuando uno hace lo que le apasiona no es trabajo, es realmente un oficio maravilloso. Y al mismo tiempo acompañar a otras tantas personas que a través de mis talleres o las asesorías que les ofrezco, pues comienzan a descubrir un mundo de herramientas que permiten que uno pueda conectar con los demás, transmitir con eficacia y eficientemente un mensaje. Pero no acabo de aprender todo lo que yo pueda hacer, continúo haciéndolo, como por ejemplo formación en guiones, documentales, de los que tengo ciertamente certificaciones, entre otras muchas cosas. Cuando Milady de Cabral y Elis Pérez comenzaban en el entonces Raintel, con ese nuevo proyecto que era otra revista matinal que se llamó Buenos Días, y me invitaron a ser parte del equipo, de repente pasé no solamente a ser la presentadora de las noticias a lo largo del programa, sino al mismo tiempo entrevistadora en un programa en vivo todas las mañanas en el estudio, reportera de exteriores y parte del equipo de producción. Así que no me equivoqué cuando decidí darles el sí para iniciar con ellos ese proyecto, a pesar de que los directivos de Colorvisión muy gentilmente y para mi gratificación
querían que yo me quedara en hoy mismo, ¿no? Pero como me iniciaba en la televisión, entendía que ir de la mano de personas de tanto respeto y de mucha trayectoria como Milady y Elis iba a representar para mí una escuela, y así fue. Pero sonrío al recordarlo porque fue como lanzar a alguien al mar sin saber nadar de alguna manera, ¿no? Pero como todo, como ya yo había saboreado lo que significaba estar en un medio de comunicación, no representó para mí ningún problema dejarme llevar, ponerme el salvavidas y aprender a nadar inclusive. Por tanto, esa etapa, que fueron 7 años y medio, que desarrollé simultáneamente entonces con el departamento de prensa de Reintel, porque entonces pasé también a incorporar el equipo de presentadores junto a Eduardo Guerrero, Federico Aswood, e incluso por varios años fui la editora internacional del canal, encargada de recibir los servicios que se pagaban, los servicios internacionales, incluyendo medios en inglés. Yo tenía que seleccionar esas informaciones, traducirlas y preparar el paquete internacional de cada noche en la emisión estelar. Así que fue un conjunto de disciplinas y responsabilidades que representaron para mí ir dando pasos muy importantes que fueron haciendo una base que me ha permitido sostenerme a través del tiempo. Eso sí, porque desde el primer día lo asumí con la seriedad que este oficio representa, porque los comunicadores nos convertimos en referentes y para mí es muy importante ser un referente positivo desde todos los puntos de vista, desde mi propia vida en privado hasta mi imagen, cómo me expreso y cómo desarrollo mis opiniones, que son personales, que no tengo por qué coincidir con nadie, que puedo ejercerlas con libertad, pero creo que siempre con el respeto que me merece mi educación, pero sobre todo la gente a la que sirvo. Así que trabajar con Milady y Elis fue comprar un boleto al aprendizaje que me ha dejado muy buen sabor y me ayudó a formar mi estructura, la que me sostiene hoy día en los medios de comunicación. Ese rol de ser la editora internacional de Reintel por varios años me llevó a, y como cualquier otro periodista, ¿verdad?, a ver en cualquier lugar donde yo estuviera, aún de vacaciones, una noticia. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a Oriente de vacaciones. Uno de los puntos claves fue Hong Kong y coincidió con aquellos terribles hechos, manifestaciones de los jóvenes en la famosa plaza de Tiananmen en Beijing. ¿Recuerdan aquel joven que se plantó por este estilo frente a un tanque de guerra? Pues en aquel momento, como yo estaba relativamente cerca, seguía con la continuidad de vida los hechos, a pesar de que estaba de vacaciones. Así que en contacto con medios de prensa, lo que hice fue una llamada telefónica a Reintel para ofrecer, lo que además envié por otra vía, un informe al momento de lo que estaba sucediendo. Así que de repente el único medio de comunicación dominicano que tenía una información de primera mano con alguien prácticamente en el lugar de los hechos fue Reintel, y fue a través de mí. El éxito o el impacto, digamos, fue tal que ese reporte noticioso de los hechos provocó comentarios en los periódicos refiriéndose al, bueno, como decimos popularmente, que qué palo había dado Reintel
con ese reporte de Lizeth Selman desde Hong Kong a propósito de los hechos en la plaza de Tiananmen. Así que nunca he tenido una corresponsalía oficial de un medio internacional, pero sí me he convertido en corresponsal del medio en el que he estado cuando me he encontrado fuera. Así que ha sido una experiencia igualmente enriquecedora, además de mucha responsabilidad, por supuesto. En aquella época, aquellos años en Reintel, recuerdo que Roberto Salcedo, que todavía desempeñaba tantos roles en la televisión como productor, como conductor de sus programas al amparo de su empresa Programarte, desarrollaba aquel programa que se llamaba 7x7. Roberto se llamaba así por el canal 7, ¿no? De repente él pasaba a Colorvisión con el programa que era una revista semanal, pero comenzaba con otro programa que sería los sábados en la noche, que se llamaba El Mejor Momento. Era otra revista muy divertida, que tenía música, tenía momentos amenos porque participaba Mario Emilio Pérez, escritor y con un humor muy agudo, un hombre muy culto por demás. Así que yo cesaba en mis funciones en Reintel por otras razones y Roberto entonces me ofreció sumarme al equipo, ¿no? De varias maneras. Pasé a hacer reportajes especiales para 9x9 Roberto, que cambió entonces de nombre al cambiar de canal. Pasé a ser una de las anfitrionas, a conducir el programa El Mejor Momento todos los sábados en la noche. Y al mismo tiempo, Programarte fue, digamos, un amparo para comenzar a producir un programa de mi factura, es decir, con mis ideas, con mi conducción, etc. Ese programa se llamó Temas Prohibidos, que durante el primer año tuve la oportunidad de compartir en la conducción con el queridísimo y desaparecido Teófilo Barreiro. Así que esa etapa en Programarte fue muy intensa, muy activa en función de espacios de televisión, pero también la que me abrió la puerta a acceder a un escenario en una obra teatral, o en más de una. En realidad fueron 3 obras en las que participé. Roberto me invitó a asumir distintos papeles y yo, que soy un tanto fresca, ni corta ni perezosa, le dije que sí. Y lo cierto es que la experiencia en aquellas 3 obras fue inolvidable. El proceso, recibir instrucciones de un director teatral, involucrarnos en asumir un papel, un personaje con una personalidad distinta a la mía, etcétera. Realmente eran grandes desafíos, pero fue todo tan enriquecedor y positivo que lo marco como una etapa muy rica, muy productiva y, ¿por qué no? Yo diría que marcó un antes y un después en esta carrera de casi 30 años. En muchas entrevistas me preguntan precisamente por la multiplicidad de roles que desempeño, sobre todo en el ámbito de la comunicación, que cuál de todos esos papeles me gusta más, que si producir, que si solamente escribir, que si ser el talento, la cara que está frente a la cámara, que si entrevistar o hacer un reportaje o las noticias. Y siempre contesto exactamente lo mismo. Yo no discrimino porque me apasiona tanto esto de la comunicación que cualquiera de esos roles tiene para mí la misma importancia. Tan fundamental es tener un guión bien sustentado para un programa como hacer un buen papel frente a la cámara,
con todos esos aspectos que tienen que ver con la imagen, el lenguaje corporal, la forma de dirigirnos al público o de hacer una entrevista. O lo mismo disfruto cuando estoy frente a mi computadora escribiendo un texto para un audiovisual o un guión para un documental, o cuando cansada de todas las actividades del día, de repente me doy un segundo baño, me retoco el maquillaje, me cambio y llego al canal a hacer el noticiario de las 10 de la noche. Es como si me acabara de levantar para iniciar una jornada de trabajo. Amo tanto lo que hago que quisiera poder mantenerme en todos esos roles, en todas esas funciones, mientras sea posible, porque creo que cada una juega un papel diferente, se complementan entre sí y me fuerzan a ser una mejor profesional, a depurarme todos los días, porque felizmente los medios son muchos, la competencia es muy intensa y como yo creo que cada quien tiene algo que aportar y su propio estilo, no quisiera perder ese espacio delante y detrás de cámara que me permite ser tan feliz. Temas Prohibidos fue uno de los programas que he desarrollado a lo largo de mi carrera, justamente el primero de mi factura propia, al amparo de la empresa de Roberto Salcedo, Programarte. Temas Prohibidos nació en el año 92 y estuvo en el aire hasta 1996. Nació con un tema, o con un nombre, digámoslo así primero, con un nombre muy sugerente, porque en aquel entonces estaba muy de moda el formato de los talk shows, esa expresión anglosajona para referirse a esos programas donde hay invitados que debaten un tema, pero también hay un público que participa, no necesariamente de manera pasiva, sino incluso dándoles oportunidad a preguntar a los panelistas. Así surgió Temas Prohibidos, y con la idea de tener siempre una voz a favor y una voz en contra con relación al tema elegido, en procura de que la gente se enriqueciera de los distintos puntos de vista. Por supuesto, como yo nunca he sido sensacionalista, ni lo voy a hacer, porque me parece que eso es faltarle el respeto a los hechos, a los protagonistas, a la gente que recibe el trabajo. Temas Prohibidos tal vez creó mucha expectativa en una parte de la gente, pero felizmente la mayoría se dio cuenta de que el concepto pretendía, en el marco del respeto, exponer la diversidad de opiniones sobre temas muchas veces espinosos. Esos que todavía están vigentes hoy, que si el lesbianismo, la homosexualidad, los transexuales. Yo recuerdo haberme visto con el camarógrafo una noche en uno de esos lugares donde los travestis, no transvestis, travestis, transexuales u homosexuales hacían espectáculos o sencillamente se reunían como lugar de diversión para escuchar sus voces, para exponer, o haberme visto en un lugar de una supuesta bruja, que decía la gente, donde se hacían una especie de rituales, etcétera. Eran temas controversiales y escabrosos, pero lo interesante de Temas Prohibidos es que siempre tenía las personas que o defendían el tema o tenían argumentos para rebatirlos. Por tanto, quienes salían beneficiados eran los que componían la teleaudiencia de ese programa, que fue para mí un punto de inicio en un programa personal que creo que cumplió su función.
Tengo que confesar que estar aquí hablando de mi vida me hace llegar a la conclusión de que hasta el momento no he estado tan mal en función de hacer muchas cosas y de aprender otras tantas, ¿no? Porque Estilos de Vida fue otro programa por el que la gente aún incluso me recuerda. Hay personas que me preguntan, ¿cuándo vuelves con Estilos de Vida? Que fue un programa del Caribbean Traveling Network dominicano de CTN, el canal turístico del país, que también llegué a dirigir por casi 7 años, y donde yo realizaba entrevistas a distintas figuras, siempre un solo invitado o invitada, y lograba mezclar entonces mis dos roles, el de la arquitecta y el de la comunicadora, sacando la parte humana de cada entrevistado, yéndole a grabar a su espacio personal y a su lugar de trabajo muchas veces, conociendo el por qué le gustaba un objeto determinado, por qué tenía muchas fotografías, por qué su hobby era jugar al golf, por ejemplo, etcétera, ¿no? El programa estuvo en el aire bajo mi tutela durante 9 años y medio. Era propiedad de CTN, y cuando yo decidí entonces comenzar con Latitud Cero, que era otro tipo de programa, pues obviamente me vi la necesidad de suspender mi participación en Estilos de Vida, pero fue otro de esos programas íconos en el que incluso lugares distintos del mundo se convirtieron en los protagonistas, desde Cancún, Japón como país, México, hasta tantos otros. Fue una bellísima etapa en mi trayectoria en los medios. Como mi rol en los medios y como comunicadora, siempre ha tenido muy presente la necesidad de ser la voz de los que no tienen, de poner los medios al servicio de una denuncia, de un caso que necesita ayuda. Esa parte social me hacía mucha falta. Por eso, tras 9 años haciendo un programa hermoso como era Estilos de Vida, surgieron las circunstancias para que naciera lo que se denominó Latitud Cero, un programa esencialmente de investigación, de nuevo sin sensacionalismo, sin cortar diálogos o testimonios para poner a la gente a decir lo que a mí me parecía, sino respetando la realidad de los hechos, pero sin cortapisas, sin ir ni de un lado ni del otro, sino siempre con la objetividad como bandera. Tuve la dicha de ser parte de un equipo que surgió juntos, mis compañeros de prensa de Telecentro, donde nació el programa, pero fue una etapa en la que solamente compartimos durante un año por distintas responsabilidades. Pues no podían darle el frente a tantas cosas, así que un año después, y luego de compartir la conducción con Miguel Susana, que es mi compañero en la emisión estelar de Noticentro, entonces pasé a hacer Latitud Cero solo yo, desde la producción, la búsqueda de los temas, la investigación, etcétera, ¿no? Y el programa estuvo en el aire hasta finales del año pasado, por tanto cumplió 9 años con una función que nunca perdió, que fue la de moverse en un espectro de 180 grados, teniendo la denuncia en un extremo, pero también el espacio para destacar las historias positivas, las historias de éxito, las de personas íntegras, honestas, las de entidades que hacen una labor social extraordinaria. ¿Por qué? Porque yo creo que los hechos desagradables surgen solos, los medios tienen que hacerse eco de los mismos, pero cuando usted solamente le da
negatividad a un público está provocando una sociedad deprimida que cree que todo el mundo roba, que nadie es honesto, que todo se hace mal, que en este país nada sirve, y nada de eso es cierto. Yo digo que los buenos somos más, y Latitud Cero jugó ese rol con mucha dignidad. La gente conoció héroes y heroínas anónimos que de otra manera no habrían tenido un espacio. Y siempre trataba de terminar el programa con esa nota positiva para que la gente tuviera, como digo yo, nutrición espiritual que le durara toda una semana hasta que nos volviéramos a encontrar en la emisión siguiente. Yo creo que Latitud Cero fue un ícono, tal vez porque no fue un programa sensacionalista ni amarillista, algo que yo nunca voy a hacer. Probablemente sonó menos, pero no me importa. Sigo durmiendo tranquila, sigo con la satisfacción del deber cumplido y de recibir los comentarios y la adhesión de tanta gente que esperaba ese sábado a las 8 de la noche para reencontrarse con Latitud Cero, que está, digamos que en un sabático, digamos en un proceso también de reformulación, porque yo creo que todo es dinámico, ¿no? Pero momentáneamente hablo de esa etapa de 9 años de la que me siento muy orgullosa. Otro de los programas en los que tuve la oportunidad de estar y jugar un papel estelar fue aquel denominado En Familia, un programa que penosamente apenas duró un año. En Telecentro era un programa del mediodía que surgió con un concepto diferente para hacer otra alternativa a lo que tradicionalmente se ha estado ofreciendo a esa hora, de mucha música, etcétera, ¿no? En Familia era justamente eso, una familia conformada por miembros muy sui generis, que tenía una dosis de humor en una actriz que es Milagros Rosado y que hacía el papel de Tolinda, muy peculiar, que se involucraba incluso en esas entrevistas serias. Tenía una entrevista principal muy seria con un personaje de relevancia, desde funcionarios hasta figuras en otros ámbitos, ¿verdad? Bueno, pues ella se involucraba, pero eran esas pinceladas en respuesta a un guión obviamente preconcebido que intentaba poner esa dosis de humor y que también llenaba una necesidad de información en otros campos, como por ejemplo el de salud, el de orientación con los hijos, etcétera. Yo hacía las veces del ama de casa, la madre de la casa, ¿no? Y tenía una sobrina que vivía conmigo y tenía esta figura que era Tolinda y bueno, ahí se desarrollaba todo un concepto muy bonito, la verdad, que generó una verdadera familia entre los que participamos, pero también entre la gente que encontró en ese nuevo concepto una respuesta a algo que era distinto en aquel entonces. Este rol que vengo desempeñando desde siempre, desde mis inicios en el ámbito noticioso, tiene muchos matices. Desde esa presentación de noticias que cada noche la gente recibe, hasta los reportajes en exteriores o coberturas especiales o asumir un rol incluso a veces de dirección dentro de un equipo que en esa sinergia en procura de un mismo objetivo, de tener una pluralidad de opiniones, de estar al día y al frente con todo lo que está sucediendo, pues fuerza a que cada integrante del equipo se vea en la necesidad de dar el todo por el todo y lo mejor de sí mismo. Así que ese es un papel que ha sido para mí también fundamental, con una gran responsabilidad que es la de nunca faltar a la verdad y abrir siempre los espacios para que todas las voces
que intervienen en un hecho tengan igualdad de oportunidad, porque cuando usted le da solo espacio a una de las partes, usted no está siendo objetivo. Y yo creo que ese es uno de los papeles más importantes que cualquier comunicador y periodista puede jugar frente a la comunidad a la que sirve. No ser, digamos, el eco de voces específicas, sino tratar de ser justamente un canal donde fluyan los detalles de un hecho per se y que sea la propia sociedad la que saque sus propias conclusiones. El género documental dentro de lo que hago es para mí hermoso, como su concepto implica, representa involucrarse en un proceso de investigación exhaustivo, muchas veces largo, dependiendo del tema en cuestión. Buscar testimonios y protagonistas para que ellos cuenten la propia historia y al mismo tiempo dejar un legado para esos archivos en la memoria de no solamente de un individuo, sino de una sociedad y de un país. Es un género que me gusta cultivar, y aunque hasta el momento han sido trabajos puntuales y ocasionales, no es menos cierto que esta aparición en este espacio tan especial y bonito coincide con la decisión de que eso pase a formar parte de mi quehacer cotidiano en esta nueva etapa de mi vida como comunicadora y desde mi empresa. Yo presido la Fundación Académica del Nuevo Cine, una entidad sin fines de lucro que ha procurado y procura facilitar la formación dentro de la industria cinematográfica a tantos jóvenes, sobre todo, adultos también, que quieren involucrarse dentro de esto. Y por supuesto, para usted hacer bien cualquier cosa necesita estar formado. La entidad trata de facilitar esa formación y eso me ha permitido al mismo tiempo formarme con muchos profesionales internacionales que hemos traído al país justamente a impartir talleres, seminarios que tienen que ver con guiones, con documentales, con dirección de cámara y de fotografía. Por tanto, me enriquece en función de una visión cada vez más acabada en cuanto a este género, que yo creo que es uno de los puntales del lenguaje audiovisual, que es muy bien ponderado y valorado dentro de la industria internacionalmente y, por qué no, localmente también. En este caminar dentro de la comunicación que tiene tantas vertientes, involucrarme en la maestría de ceremonias me lleva a muchos años atrás, cuando comenzaron a verme como una figura que tenía las condiciones para conducir una ceremonia y que tiene mucho de relevante. Quiero hacer hincapié en lo de la relevancia porque por desconocimiento tal vez o conceptos cerrados, puede que sobre todo algunas jóvenes crean que hacer una maestría de ceremonias es ponerse hermosa y tener una lista de lo que va a suceder en una actividad y comenzar a, luego de dar las buenas noches, buenos días o buenas tardes, empezar a anunciar a quien viene a hablar. La maestría de ceremonias es todo un ritual que conlleva mucha preparación, implica un involucramiento permanente en la ampliación de la cultura para tener referencias, implica un dominio no solamente del lenguaje verbal, sino corporal, implica que la propia trayectoria pueda ser ligada a la seriedad de una institución o de una empresa que se respete. Por supuesto, las maestrías de ceremonia van en campos distintos porque
hasta para hacer el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, hay que jugar un papel que es distinto a si uno va a conducir, por ejemplo, una actividad que tiene que ver con algo tan solemne como el Poder Judicial, por ejemplo, o la Presidencia de la República, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Son papeles distintos, pero en cualquiera de ellos hay que comprender y asumir los intríngulis de cada una de esas situaciones. He tenido la dicha de listar muchos actos de toda índole, ¿no? Desde esos ligeros e importantes, como los que tienen que ver con un nuevo producto o una nueva institución que surge, hasta aquellos que son religiosamente sobrios y serios y que requieren de la misma solemnidad de quien va a asumir ese rol. Y recordar sobre todo que uno no es el protagonista, sino solo un hilo conductor en todo eso que sucede ahí. Tengo muchas satisfacciones al respecto. He intentado poner mi propio sello y creo que la gente identifica mi estilo a la hora de hacer una maestría de ceremonias que felizmente forma parte de las intensas actividades que desarrollo en el día a día. Cuando me preguntan cuál es la clave del éxito, respondo que es relativa y depende de cada quien. Lo que para usted es el éxito, tal vez para mí no lo sea. Yo lo defino como la capacidad de descubrir qué es lo que me apasiona, y eso no es más que la vocación. Sacarla, formarla, ponerla a punto y dedicarse a ella, porque es la única manera en que usted no va a tener miramientos frente a los obstáculos, frente a un horario, si usted tiene que amanecer porque a las 8 de la mañana del día siguiente tiene que tener listo algo, porque como usted ama lo que hace, no le importa la hora, no le importan las condiciones y no le importa más nada. Cuando usted hace eso con pasión y entrega, con seriedad, con formación, yo pienso que usted está a las puertas del éxito. Cuando uno logra descubrir la esencia que le define, cuando se atreve a dejar a un lado los miedos, los trajes que nos pone la sociedad para ser una misma, yo creo que uno está siendo exitoso. Y si encima eso le produce bienestar económico, mucho más. Pero para mí el éxito no se mide en función de cuánto tengo en el banco o cuánto tengo en el bolsillo, sino cuánto tengo en el corazón. En este día a día del ámbito profesional, obviamente vienen a mi recuerdo montones de anécdotas de distintos matices, ¿no? Pero ahora estoy recordando una muy graciosa que fue al mismo tiempo un gran desafío para mí. Tengo que irme a la época de aquel programa matinal, aquella revista matinal llamada Buenos Días en Reintel, Canal 7, que hoy se conoce como Antena Latina, cuando hacía en vivo ese programa diario, en las horas en que se hacían esas entrevistas que iban ya a un público más, digamos que más doméstico, etcétera, ¿no? Teníamos una vez a un afamado diseñador de modas internacional que había venido al país a participar en un desfile de modas benéfico con sus diseños, ¿no? De repente fue alguien del que no me habían informado los encargados de la producción,
en aquel momento, sino que terminando yo de hacer una entrevista, nos fuimos a un break comercial y me dicen, rápido, siéntate ahí al aire con este señor que lo vas a entrevistar. Y me acuerdo que era doña Mercy Jaques, esa gran diseñadora y maestra de diseñadores dominicanos. En ese break apenas había escuchado a doña Mercy hablar con este señor de cómo le admiraba y de lo bien que iba a quedar ese desfile de modas. Así que eso era todo lo que yo sabía de ese señor. Pero me tocaba a mí en un par de minutos salir al aire y presentarlo para entrevistarlo. Así que yo ni corta ni perezosa, como no iba a ser un papelazo, lo que se me ocurrió hacer fue, luego de presentar a doña Mercy, por supuesto, primero porque era la dama y segundo porque era la que realmente sí conocía, decir o referirme al señor. Y ahora permítanme dejar este momento para esta gran figura de la moda internacional, que sea él mismo que se presente frente a este público. Y claro, él se presentó, soy fulano, hago esto, estoy aquí, y anécdota terminada, pero la recuerdo como uno de los grandes retos. No hay duda de que en cualquier ámbito, incluso hasta para un trabajo en un banco, que alguien le conozca y pueda dar fe y testimonio de su capacidad, de su formación, de su talento, obviamente ayuda desde ese punto de vista. Si el padrino es para usted caerle bien y que le busque un puesto, aunque usted no tenga materia prima para desempeñar ese rol, y eso es otra historia. Yo creo mucho en el esfuerzo personal a partir primero de la formación, porque si usted no tiene en qué sustentarse, ¿qué es lo que va a ofrecer? No basta la actitud, ¿verdad? Y sumar esa formación y decisión a la actitud de perseverancia por demostrar que usted vale para merecer una oportunidad.